Hola, grupazo, ¿cómo están, José? Bueno, les quería decir, yo creo que ver realmente un partido de fútbol conmigo en vivo debe ser una experiencia única por las fases, las etapas por las que paso cuando estoy viendo un partido de fútbol sin movilizarme. No creo en el destino, yo se los he dicho. Ok, hay muchísimas alteraciones, estoy totalmente callado. Puede meter un gol quien pueda meter un gol, no me muevo de mi silla, no tengo expresiones en la cara, no tengo expresiones en nada, solamente continúa el ciclo y continúa el ciclo y continúa el ciclo. Es una fase eh, de cuestión fluida en donde solamente voy derecho, ok, en línea, en línea horizontal, se puede decir, ok, sin perder el hilo de lo que está sucediendo. Eh, no voy en línea diagonal, no voy en línea vertical, no pasa nada hasta que pase, ok, hasta que pase el primer gol. Cuando el equipo al que le voy pase el primer gol, empiezo a subir mi energía en línea vertical y ya una vez estando de horizontal a vertical, ok, voy así. Una vez que va así, es casi imposible que el equipo que le vaya, ok, pueda poder bajar de ese nivel y el equipo contrario pueda volver a recuperarse. Casi imposible, ok. Yo creo realmente que si yo me hubiera puesto a ver ese partido de la Copa del Mundo con Argentina, eso que le pasó al pelotudo de Scaloni no le hubiera pasado jamás si yo me hubiera sentado a ver eso. Si hubiera resuelto eso en los primeros 45 minutos, se acabó todo, se acabó todo. Pero bueno, esas son cosas que les quería comentar, un poco de lo que les quiero compartir. Mañana es un día tranquilo para mí. Me gustaría en papel, ok, vamos a ver. No es tampoco algo que me agrade mucho sentarme a ver partidos de fútbol. Solamente he visto cinco o seis partidos de fútbol en mi vida, en toda mi vida, completos, que realmente puedo decir yo, en donde, vamos, partidos en donde yo he estado queriendo un resultado favorable. Puedo haber visto más, pero sin importarme y muy distraído. El primero, estaba compartiendo eso con mis seguidores de Insta. El primero fue, ok, el primero fue, que me acuerde, que me acuerde realmente, fue sin distraerme, porque voy a ser muy honesto, sin distraerme, fue en 1990 Argentina contra Brasil. Quería que Argentina le rompiera el orto a Brasil, porque estaba viendo cosas muy raras de los brasileños, ok, en ese mundial. Estaba viendo cosas rarísimas de la gente que estaba en Italia y quería que pasara eso. De ahí me desvié, no volví a ver nada, no sé, creo que ganó Alemania, no estoy seguro. Creo que ganó Alemania, porque yo predije que iba a ganar ese mundial Alemania también. Pero no vi el partido. Fueron predicciones ya hechas y todas han salido, sin ver partidos. Pero estamos hablando de otra época, estamos hablando de una época de apuestas, estamos hablando de una época de brujerías, estamos hablando de otras épocas. Es importante que cuando yo quiera que algo pase o quiera que algo suceda, me meta en el partido y ver realmente el partido. Si no, es muy probable que pasen otras cosas si no estoy presente. Eso lo tengo claro y está pasando mucho en todos lados está pasando. Pasó con River, pasó con Sevilla, pasó con muchas cosas. Es importante que esté viendo lo que está pasando. Entonces, um, añadido a eso, creo que con deseo, volví otra vez en 1994 porque quería que Brasil ganara la Copa del Mundo. Fue una cosa donde estaba totalmente enamorado de Romario, me encantaba Romario, y quería que Romario fuera el campeón del mundo y fue el campeón del mundo. Vi realmente el partido en donde Romario prácticamente quedó campeón del mundo. Lo vi campeón del mundo también a Brasil, pero quería asegurarme que Romario, ok, estuviera bien, estuviera sano y pudiera terminar la Copa del Mundo, porque no lo vi bien de salud, y creo que en la Copa del Mundo siguiente se lesionó, creo, no estoy seguro todavía de eso,
pero sabía que Brasil iba a tener muchos problemas. No les había contado esto, me estoy sincerando con ustedes. El campeón de esa Copa del Mundo debió haber sido Italia. Ok, yo sabía que Italia por destino iba a ser el campeón por muchas cosas. Por muchas cosas. Arrigo Sacchi creo que era el entrenador, lo vi muy compacto, los jugadores estaban listos. A Bayo lo vi tremendo, no era el mejor jugador del mundo en ese momento. Vi que iban a hacer muchísimas cosas, que iba a ser muy complicado para Brasil ganarles en los 90 minutos. Logré eso y después les rompí el orto en los penaltis. Después de eso, después de después de ese partido, el último partido que yo me acuerdo que haya visto con intención fue Brasil contra Alemania. No me gustó nada lo que estaba pasando en Brasil con Messi y le dije a mi esposa, le van a meter 10 goles, le van a meter 10 goles a Brasil en su casa, en esta, y se rió. A mis amigos de Brazilian Jiu-Jitsu, ustedes saben que yo hago Jiu-Jitsu brasileño por muchos años, tengo amigos que están en eso, les dije y todo el mundo se rió de mí, todo el mundo se rió de mí. Y yo les dije a mi esposa, le van a meter 10 goles a Brasil, acuérdate lo que te digo, no vi la final entre Brasil y Argentina, ya sabía que Alemania iba a ganar, hubiera sido otra cosa si hubiera visto esa final, eso se los digo, pero yo no estaba en nada de eso todavía. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que les metieron 7 goles y casi fueron 10. Después de ese partido, el partido que vi otra vez completo fue el primer clásico que pude ver entre Boca y River. No el que pasó últimamente, fue el otro donde dije que River iba a ganar. ¿Ok? Ese partido, yo quería, ya sabía que Boca andaba en cosas, que River fuera el campeón de la Liga Argentina, y les dije que iba a ser el campeón de la Liga Argentina y de la Libertadores. ¿Ok? Pero ese partido lo vi y ganó River. ¿Ok? Para todos los de River que creen que no, vamos, que no tengo intención con ellos, la tuve y ganó River. Ya el segundo clásico no lo vi y yo dije que iba a ganar Boca y Boca hubiese ganado, pero aquí pasó algo. River empezó también con brujerías en ese tiempo, porque Boca le estaba haciendo brujerías. Fue un cóctel de brujerías, entonces había que estar ahí. Pero bueno, eso no cuenta porque no lo vi. Entonces estamos hablando de 4 partidos. Estamos hablando de 4 partidos. Quinto partido. El quinto partido fue Fluminense con Boca. Ya sabemos qué pasó. El sexto partido fue Alianza Lima con Universitario. Ya sabemos qué pasó en ese partido. El séptimo partido que he visto completo fue Platense contra Godoy. Quería que Platense estuviera en la final. Quería que estuviera en la final por Palermo. Saben que yo soy hincha de Boca, me gustó mucho. Vi algunos partidos de Boca sin intención, pero los llegué a ver. Estaba estaba fascinado con ese jugador. Quedó, pero ya saben que Central era el equipo que quería que quedara, que quería que ganara, ok. Y vi al final a Central prácticamente acomodado de una manera impresionante en la semifinal. No sé ni con quién jugó, pero ese partido también lo vi. Y Central obviamente ganó, ¿ok? Y el último, estamos hablando ya de 9 partidos, que he visto 9 partidos, quiero contarlos, quiero llegar al 11. Quiero llegar al 11 y creo que voy a llegar antes de terminar el año. Son 9 partidos, 9 partidos los que les estoy diciendo. Pongan atención a esto. El noveno partido fue entre Central y River y le rompió el orto a River. El número 10, quiero que sea mañana, Fluminense con Manchester City. Voy a tratar de verlo, ¿ok? Voy a tratar de verlo. Vayan a Instagram, ahí sale todo. No puedo estar haciendo videos cada momento. Vamos a ver si lo puedo ver. No sé si lo puedo ver. Y voy a tratar de romperle el orto a Fluminense. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Fluminense hace muchas brujerías, porque Marcelo fue con una intención de joder a un jugador argentino, creo que fue de Argentinos Juniors o de Estudiantes, con una entrada durísima. No estaban haciendo el nivel de brujería que estaba haciendo Boca, ya sabemos eso, pero es otro tipo de brujería. Entonces, no subestimen a Fluminense. Si yo no veo ese partido entre Fluminense y Manchester City, Fluminense puede ganar tranquilamente por muchas razones. Ahorita Manchester City está teniendo muchos problemas. Fluminense tiene este jugador que metió el gol al último, ok, contra Boca. No sé si siga ahí, me imagino que sigue ahí. Tiene a Cano, tiene una excelente defensa, tiene un muy buen entrenador. Si es que sigue ahí, no subestimen a Fluminense. Si yo no veo ese partido, Fluminense puede ganar. Es más, veo que Fluminense va a ganar ese partido si yo no estoy sentado. Ya van a saber si lo puedo ver.
ok. Veo que puedo mover muy bien, la energía de Julián, ok, para que haga excelente. Vamos a ver qué pasa. Sería el partido número 10, ok, el partido número 10. Y el partido número 11 sería Central contra River. Y cierro el año 2023, ok, con 11 partidos vistos por José Fuentes, en donde desmadra a cada uno que él quiere, solamente viendo los juegos, generando energía telequinésica, ok, acústica, cuántica, como le quieran llamar, ok, de una manera fuerte, y mandándoselas a la gente con intención, o al equipo en este caso, con intención de que puedan ganar. Vamos a ver qué pasa. Los quiero dejar con esto. Solamente espero poder sentarme, poder ver el partido de los dos partidos. Vamos a ver también cómo estoy de ánimo. Yo no puedo decirles a ustedes, sí voy a estar ahí, seguro que voy a estar ahí. Yo no soy fanático de fútbol, no me paga nadie por ser fanático de fútbol, simplemente me divierto. Bueno, ahí está. ¿Qué sucede? Me han hecho preguntas. ¿Qué sucede, José, si por ejemplo le estás dando energía a Boca, ok, para que gane para que gane la liga, eh, ¿cómo se dice esto? La liga de Argentina, y llega a pasar de que en algún momento, ok, en algún momento Central, quien sea, juegue Central contra Talleres, por decir algo, ok, y yo no quiero ver el partido, pero le di energía a Central. Si alguien me dice, vamos a hacerte una donación de tanto dinero, ok, para que te sientes a ver el partido, porque ya lo escogí, ya fue honesto, ya escogí la energía, ok, puedo considerarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está la energía, no es una apuesta, no es nada, es simplemente terminar lo que ya empecé, ¿ok? Eso es todo, terminar lo que ya empecé. No es una predicción, es simplemente terminar lo que ya empecé. Con mucho gusto puedo considerarlo. No sé si lo haría, no les puedo decir ahorita, sí, estoy dispuesto, no sé si lo haría, y si yo no voy a ver ese partido, no serían menos de $500 por yo sentarme a ver un partido de fútbol que no quiero ver. Ok, mañana no sé, estoy con ganas, mañana puedo cambiar de opinión, no lo sé, pero yo se los voy a decir. Entonces, quería aclarar esto, bueno, y depende de la circunstancia también, qué es lo que tenga que hacer. Pueden ser de 500 a $1000, ok, para que yo me sienta a ver un partido y pase lo que tiene que pasar. Entonces, mañana se van a dar cuenta, igual no es una cosa que sea segura, igual no es una cosa que es segura, igual no es una cosa que yo le estoy diciendo me voy a sentar y va a ganar. Yo jamás he dicho eso, jamás ni lo diría, ok, solamente les estoy dando un historial de lo que he hecho, de lo que he visto, para que más o menos sepan. ¿Va a seguir eso? Yo no sé si va a seguir o no. Yo tengo una conexión con el universo muy fuerte, muy tremenda, ok. Hace rato medité por 2 horas, y veo cosas. No estoy hablando cosas del futuro, no estoy hablando de eso. Tengo una conexión son seres de otros planetas cuántica muy fuerte, en donde me pierdo, en donde no estoy aquí, ok, y en donde cuando estoy viendo cosas con intención pasan. Ya sea para divertirnos, ya sea para que la gente se cure, ya sea para que salga algo positivo. Eso es lo que es, sin lucrar. Porque cuando empiezas a lucrar con algo que se te ha dado, ahí están los problemas. Sin lucrar. De ahí que yo diga, le doy mi energía a Racing para que gane la Suramericana, ¿ok? Y alguien me diga, por favor, puedes ver el partido. Eso es otra cosa, porque ya lo dije. Ya lo dije. No es que me estén diciendo. Si alguien me dice, en otro ejemplo, oye José, el Fluminense va otra vez a ganar a la Libertadores, va a jugar contra, vamos a suponer, yo no dije que Fluminense ganaba, va a jugar contra el Inter de Brasil, la final. ¿Te doy $1000 si ves ese partido y haces ganar Fluminense? No, no y no. Eso no lo haría, eso no voy a hacer nunca, ok, si no es un equipo que yo le di energía. Jamás haría eso. Me han propuesto, no lo hice, me propusieron en Argentina que quisiera ganar a Milei, y me ofrecieron mucho dinero, ok. Cuando pasó lo que tenía que pasar, saqué esas ratas que están ahí. Cuando entraron estos, ya hablamos de eso, ok, pero dije que no. No, no y no. ¿Por qué? Porque lo de Milei fue al último, ok, fue una decisión que tomé al último de todo. Entonces, vamos a ver qué sucede.
Ok, vamos a ver qué pasa. Esto es fútbol, es otra cosa. Yo no sé si en la política trabaje así. Ok, he deseado cosas y han pasado. Ok, pasó lo de Biden contra Trump. Pasó lo de Trump contra Hillary. Pasó lo de Obama con Bush. Ok, con Bush y Clinton yo no dije nada. No, esa elección yo no me metí. Sabía que iba a ganar Bush, pero no me metí. Eh, y cosas de ese tipo. Pasó lo de Obrador, quise que ganara, ok, porque había que tener un cambio. Ya después las decepciones vienen como lo de Milei. Eso ya es, yo no estoy prediciendo robots, la gente cambia. Petro, puse a Petro ahí, quise que Petro ganara porque Colombia necesita un cambio radical. Ya después es otra cosa, pero estoy diciendo cosas para que más o menos se entienda, para que más o menos ustedes lo analicen. Vamos a ver mañana qué pasa. Vayan a Instagram, ahí voy a anunciar con todos. Yo no escondo, yo no me escondo de nada. Pues si veo el partido, lo van a ver, lo voy a poner en vivo y ustedes van a ver que estoy viendo el partido. Así lo he hecho con ellos. Y ellos mismos ven ahí qué es lo que está pasando y ven el resultado. Entonces, si yo mañana veo el partido, me gustaría que ganara Manchester City. Me gustaría que ganara Central. ¿Van a ganar? Eso no lo sé. No lo sé, ya les di un historial desde hace décadas de lo que traigo, de lo que pasa, ya ustedes tienen que decidir, pero bueno, eso es lo que, en conclusión, eso es lo que quiero que pase, eso es lo que me gustaría que pasara, que mañana Manchester City se coronara campeón de clubs, que Julián haga un buen partido, vamos a ver si se puede, ok, con que gane suficiente, y que creo que puedo mover a Julián como movía el número 11 del equipo de Racing, no sé ni cómo se llama, perdón, de Central, y que gane Central para acabar ya con este año con 11 11 peticiones dadas al universo.